Llegamos a esto porque la noticia ya andaba en boca de todos por aquí. Si miras las primeras cosas que salieron, los avisos de la policía, lo que dijeron en las noticias de la tarde, un par de líneas en las webs de la tele, te encuentras una versión clarísima de lo que pasó. Tan clara que, si te paras a pensar, parece hasta demasiado perfecta. El domingo 18 de enero de 2026, sobre las 4 de la tarde, el 911 recibió una llamada desde New Dorp, en Staten Island, Nueva York. En los periódicos salió que la dirección era una casa cerca de New Dorp Lane. Según la policía, fueron a la casa porque alguien llamó diciendo que un perro estaba atacando a una persona. Cuando llegaron los agentes y los paramédicos, encontraron a un señor de 59 años con mordidas por todos lados, en los brazos y las piernas. Intentaron ayudarle, pero murió allí mismo. Las primeras noticias contaban la historia casi igual. Un hombre muere por el ataque de un pitbull en una casa de Staten Island. Y ya está. Una frase corta que se repetía en todos los sitios. Al rato dijeron quién era. Frank Monte, 59 años. No contaron mucho más, ni quién era ni qué hacía allí. Solo que había muerto por el ataque del perro. La policía dijo que el perro, un pitbull que estaba en la casa, le había atacado, que las heridas eran muy graves y que el señor había muerto antes de llegar al hospital. Se llevaron al perro y se acabó. Si te quedas solo con eso, parece que no hay más que hablar. Una tragedia en casa, un ataque por sorpresa, un caso más de perros que atacan. Pero cuando empecé a leer las noticias completas, vi que había cosas que no cuadraban del todo. Por ejemplo, casi de pasada decían que Frank Monte no vivía allí. Eso salió en varios sitios de Nueva York, pero nadie le dio mucha importancia. Estaba en la casa cuando pasó, pero no era el dueño ni vivía allí normalmente. Ahí fue donde yo me paré a pensar. Si no vivía allí, ¿qué hacía allí? Nadie se lo preguntaba. Otra cosa rara fue cuando los periodistas empezaron a hablar con los vecinos. Algunos decían que el perro era muy agresivo. Uno incluso dijo que parecía un tigre. Menuda exageración. Pero bueno, lo decía alguien que veía al perro todos los días. Pero entonces sale otra cosa que no tiene mucho sentido. Si el perro era tan peligroso, ¿por qué nadie lo había denunciado? ¿Por qué la policía no dijo nada de que ya había pasado algo parecido? Y otra cosa más que casi nadie notó. En algunas noticias decían que ya habían investigado esa casa por temas de drogas. Cuando leí eso, la verdad es que me sorprendió. No me esperaba eso en una noticia de un ataque de perro. De repente ya no era solo un accidente. Ahora resulta que la policía ya había estado investigando la casa, que el señor que murió no vivía allí, y que algunos vecinos decían que el perro daba miedo. La versión oficial seguía siendo la misma. Un ataque trágico y por sorpresa en una casa. Pero cuanto más leía y comparaba los detalles, más claro veía que algo no encajaba. La historia que contaron al principio parecía demasiado limpia para lo que debió ser aquello. Y casi nadie explicaba algo. Que varios vecinos oyeron gritos dentro de la casa cuando llegaron los servicios de emergencia. Eso casi no salió en las noticias. Pero si hubo gritos, entonces lo que pasó en esa casa pudo ser muy diferente a lo que dijo la policía al principio. Cuando intentas saber qué pasó en esa casa de Staten Island, la historia deja de ser una simple frase en un periódico. Al principio solo hablaban de un ataque de perro y un señor muerto. Pero si intentas poner en orden lo que pasó antes, ves que hay cosas que faltan, que no encajan bien. La llamada al 911 entró sobre las 4 de la tarde del domingo 18 de enero de 2026. La dirección, una casa cerca de New Dorp Lane, en Staten Island. En los primeros avisos se decía que la cosa no estaba clara. Alguien, con la voz nerviosa, decía que un perro estaba atacando a un hombre dentro de la casa. Lo raro es que la llamada no venía de dentro de la casa. Según dijeron en la tele, alguien llamó desde fuera, seguramente un vecino que oyó los gritos. Pero cuando intenté saber quién había llamado, me llevé una sorpresa. Nadie decía quién era. Ese detalle quedó ahí. Lo que sí se sabía es que la persona que llamó dijo que era un pitbull, que el hombre no se podía librar y que el perro no le soltaba. Entonces mandaron a la policía y a una ambulancia. Los coches de policía más cercanos salieron de Staten Island South. Estaba cerca,
a menos de 5 minutos. Pero dentro de la casa, según dijeron luego algunos vecinos, los gritos ya habían empezado antes de la llamada. Una señora que vivía en la misma calle dijo que había oído un golpe fuerte, como si se cayeran muebles. Y luego los gritos, muchos gritos. Eso casi nunca salió en las noticias oficiales. Según la policía, todo empezó con la llamada al 911. Pero los que estaban en la calle dicen que ya estaba pasando algo antes. Intento imaginarme esos momentos. La casa era típica de Staten Island, de 2 pisos, con un patio pequeño. En esas casas se oye todo. Un perro grande, un señor intentando defenderse, cosas que se caen. Todo eso se oye desde la calle. Otro vecino dijo algo que me llamó la atención, que nadie se atrevía a entrar. Oían al perro, pero no sabían qué pasaba. Y aquí sale otra cosa rara. Si el perro estaba atacando al señor, ¿dónde estaba el dueño? La policía no lo explicaba bien. Solo decían que el perro estaba en la casa cuando pasó. Nada más. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Los avisos de emergencia dicen que la policía llegó pocos minutos después de la llamada. Se encendieron las luces azules en la calle. Algunos vecinos salieron de sus casas. Se llenó todo de gente curiosa. Cuando los agentes entraron, la cosa ya estaba muy mal. Frank Monte, el señor de 59 años, tenía muchas mordidas. Los paramédicos intentaron ayudarle, pero las heridas eran demasiado graves. Murió allí mismo. Y aquí sale algo que casi nadie explica bien, que varios vecinos dijeron que el perro seguía dentro de la casa cuando llegó la policía, que vieron a los agentes dudar antes de entrar. No es difícil saber por qué. ¿Un pitbull grande, todavía enfadado después de atacar en un sitio cerrado? Pero entonces sale otra pregunta que casi nadie hace. Si el perro seguía dentro, ¿quién intentó pararle antes de que llegara la policía? Esos últimos minutos dentro de la casa son lo más confuso de toda la historia. La versión oficial dice que todo pasó muy rápido, un ataque de repente, una llamada, la llegada de los médicos. Pero los que estaban en la calle cuentan otra cosa, que dentro de la casa algo estuvo pasando durante varios minutos sin que nadie pudiera hacer nada. Y lo que pasó exactamente en ese rato, entre el primer grito y la llegada de la policía, es algo que todavía nadie ha explicado con claridad. Al intentar reconstruir los últimos minutos en la casa de New Dorp, hay un detalle que los vecinos repiten mucho, pero que casi no sale en las noticias. No le soltaba. Cuando intenté saber más de eso, la historia empezó a cambiar un poco. Según lo que salió en los periódicos de Nueva York el 18 de enero de 2026, Frank Monte, de 59 años, estaba intentando controlar al perro cuando le atacó. Pero algunos vecinos lo contaron de otra forma. Un vecino dijo que entre los gritos oyó algo como una orden que se repetía, una voz de hombre que le gritaba al perro. Luego, el ruido de muebles que se caían. Y luego, silencio. Eso me hizo pensar, porque no sale en el informe de la policía. La imagen de alguien intentando controlar al perro aunque la cosa ya estaba muy fea. Ahí está la primera cosa que no entienden los vecinos. Algunos dicen que el señor intentaba sujetar al perro por el collar. Otros creen que intentaba separarlo de algo o de alguien. Pero todos dicen lo mismo, que el perro no soltaba. Otra persona lo dijo también, una señora que vive en la misma calle desde hace más de 20 años. Dice que oyó gritos mezclados con órdenes para el perro. Alguien decía algo como, «No, no». No es una prueba, pero cambia la historia. Porque si alguien intentaba controlar al perro, entonces no fue solo un ataque de repente. Hubo algo antes. Un momento en el que alguien intentó pararle. Y ahí sale otra duda. Según la policía, el perro estaba dentro de la casa cuando pasó. Pero no dijeron si estaba atado, si estaba entrenado para defender o si simplemente andaba suelto. Puede parecer una tontería, pero algunos expertos en perros dijeron cosas interesantes. Un entrenador de perros dijo que cuando un pitbull ataca, es muy difícil separarle de lo que está mordiendo, que el perro aprieta muy fuerte durante varios segundos o minutos. Lo llaman agarre sostenido. Dice que un perro entrenado para defender puede seguir agarrando aunque le digan que suelte. Cuando oí eso, me sorprendió. Si lo piensas, la cosa cambia. Un señor intentando controlar a un perro fuerte, un perro que ya está muy tenso.
Un sitio cerrado donde cada segundo cuenta. Pero lo que más llama la atención es otra cosa, que algunos vecinos dicen haber oído un golpe fuerte contra una puerta o una pared antes de que llegara la policía. Como si alguien hubiera intentado quitar al perro a la fuerza. Eso casi nunca sale en las noticias. La versión oficial es que el ataque fue rápido. El perro ataca, alguien llama, llega la policía. Pero los vecinos dicen otra cosa. Que hubo un rato corto pero muy malo en el que alguien intentó controlar al perro, pero no pudo. Y ahí sale la pregunta que empieza a molestar a algunos vecinos. Si el perro era tan difícil de controlar, ¿por qué estaba en esa casa sin nada que le sujetara? Porque cuando miro las fotos de la casa, veo una casa normal, con un patio pequeño y una valla. Nada que diga que hay un perro peligroso. Eso es lo que no entienden los que viven allí. Un perro que algunos dicen que era muy fuerte. Un señor que intentó controlarle. Y un momento en el que, según varios, el perro simplemente no soltaba. Lo que da miedo es que nadie dice cuánto duró ese momento. Porque entre el primer grito y las sirenas, pudo pasar más tiempo de lo que dicen. Y en una situación así, unos pocos minutos pueden cambiar toda la historia. Cuando intentas entender por qué el ataque fue tan fuerte, siempre sale alguien que no dice nada en toda esta historia. El perro. El pitbull de la casa de Staten Island el 18 de enero de 2026. Al principio nadie hablaba de él. Solo decían pitbull. Pero si preguntas a la gente, si miras vídeos viejos del barrio, si escuchas a los que vivían cerca, el perro deja de ser una palabra y se convierte en algo importante. Algunos vecinos dicen que llevaban meses viendo al perro. Una señora que vive cerca de la casa dice que solía estar en el patio, detrás de una valla de metal. Dice que era grande, fuerte y de color oscuro. No parecía agresivo si le veías desde la calle. A veces ladraba si alguien pasaba, pero eso lo hacen todos los perros. Otro vecino, que trabaja en una tienda cerca de allí, dice que le había visto pasear con su dueño. Dice que iba con correa y que parecía obedecer. Eso me llamó la atención, porque no parece un perro que no se puede controlar. Cuando intenté saber más, encontré algo curioso. En fotos antiguas de las redes sociales, de fiestas en el barrio, se ve el mismo patio donde vivía el perro. Y en algunas de esas fotos se ve algo oscuro detrás de la valla. No es seguro, pero parece el mismo perro. En esas fotos no parece peligroso. Pero si hablas con otra gente, la cosa cambia. Un señor que vive cerca de la casa dice que el perro ladraba muy fuerte si alguien se acercaba a la valla. Dice que a veces se lanzaba contra la valla y la hacía temblar. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Algunos veterinarios dicen que los perros hacen eso para proteger su territorio. Pero si juntas lo que dicen varios vecinos, la cosa se pone rara. Algunos dicen que era un perro normal del barrio. Otros dicen que daba miedo. Y eso es lo que no entiendo. Intentando entender por qué la gente pensaba diferente, miré entrevistas que hicieron algunos medios a expertos en perros. Un veterinario de Staten Island dijo algo que casi nunca sale en las noticias. Que los pitbulls no son más agresivos que otros perros, pero como son fuertes, es más difícil pararles si atacan. Eso tiene sentido, pero deja preguntas. Porque si el perro había estado viviendo en esa casa sin problemas, algo tuvo que pasar para que todo terminara así. Una señora que pasea a su perro por allí dijo que, en las semanas antes del ataque, había notado que el pitbull ladraba más de lo normal. Que le había oído ladrar por la noche, cosa que antes no hacía. No es una prueba, pero lo dijeron varias personas. Otra cosa que casi nadie dice es si el perro estaba entrenado. No se sabe si estaba entrenado para defender o si era simplemente un perro normal. Pero un entrenador de Brooklyn dijo que algunos pitbulls se ponen más territoriales si están mucho tiempo encerrados en sitios pequeños. Cuando pensé en eso, volví a mirar las fotos del patio. No es grande. Y si el perro estaba mucho tiempo ahí, detrás de la valla, reaccionando cada vez que alguien pasaba, puede que se pusiera más tenso con el tiempo. Pero aún así, hay algo que no encaja. Porque varios vecinos recuerdan que a veces el perro parecía tranquilo. Un vecino que vive enfrente de la casa dijo que, en algunas tardes de verano, le había visto tumbado en el patio, sin moverse, sin hacer caso a nada.
Esa imagen, un perro quieto, casi sin importarle nada, es muy diferente a lo que pasó el día del ataque. Y ahí está la pregunta que empieza a preocupar a la gente del barrio. Si el perro había estado viviendo allí sin atacar a nadie, ¿qué pasó dentro de la casa ese domingo? Porque el perro que recuerdan los vecinos no es el mismo que sale en el informe de la policía. Y nadie ha explicado esa diferencia. Al intentar entender al perro, siempre salía otra persona que casi nadie mencionaba: el dueño. Porque cuando dicen que un perro ha atacado, casi siempre hablan del perro y de la persona a la que ha atacado. Pero aquí hay una tercera persona que casi no sale: el dueño del perro que vivía en la casa de Staten Island. Y cuanto más miraba esa parte de la historia, más rara me parecía la cosa. No es que no haya información, es que las piezas no encajan con lo que dijeron al principio. La casa donde vivía el perro está en una zona tranquila de Staten Island, cerca de New Dorp Lane. Es una calle como todas: casas bajas, patios pequeños, vecinos que se conocen de toda la vida. Cuando los periodistas llegaron después del ataque, empezaron a preguntar por el dueño. Y las respuestas no eran las mismas. Una señora que vive enfrente dijo que era una persona reservada, que le veía entrar y salir, a veces con el perro, que no hablaban mucho, solo se saludaban. Otro vecino dijo otra cosa: que el dueño pasaba mucho tiempo con el perro en el patio, que a veces le entrenaba y le hacía correr. Eso lo dijeron varios. Un señor que trabaja en un taller cerca de allí dijo que había visto al perro con un arnés especial, de los que se usan para entrenar perros fuertes. No es ilegal, pero no lo dijeron en las noticias. Y ahí es cuando empecé a pensar que había algo más. Porque si el perro estaba siendo entrenado, eso cambia la forma en que vemos su comportamiento. Intenté encontrar más información del dueño en las redes sociales. En algunas cuentas que parecían ser suyas, había fotos del perro de hacía meses. En varias, el perro llevaba un collar grueso, como los que llevan los perros fuertes. No había nada ilegal en esas fotos, pero me llamó la atención que en varias, el perro estaba como entrenando, mirando fijo hacia adelante, como si estuviera obedeciendo órdenes. Un entrenador de perros me dijo que mucha gente que tiene pitbulls les entrena para que obedezcan o para que protejan la casa. Eso no quiere decir que el perro sea peligroso, pero sí que tiene una relación especial con su dueño. Una relación basada en el control. Y aquí viene algo que los vecinos decían casi sin querer: que el perro solo obedecía a su dueño. Que cuando otras personas pasaban por la valla, el perro se ponía desconfiado, pero que si estaba el dueño, cambiaba. Eso es importante, porque si entrenas mucho a un perro con una persona, el perro puede depender mucho de esa persona. Y si esa persona no está cerca, el perro puede hacer cualquier cosa. Pero aquí viene otra pregunta que nadie contesta. ¿Dónde estaba el dueño cuando pasó todo? Las noticias se centran en la víctima, Frank Monte, el señor de 59 años que murió en la casa. Pero casi no dicen qué relación tenía con el dueño del perro. Algunos dicen que se conocían. Otros solo dicen que estaba allí. A mí esas frases me hacen desconfiar. Porque cuando dicen que alguien estaba allí, normalmente es que no saben por qué estaba allí. Y eso es lo que se preguntaba todo el mundo. Un vecino dijo que había visto a Frank Monte en la casa otras veces, no siempre, pero sí alguna vez. Otro dijo que creía que se conocían de hacía tiempo, pero nadie lo confirmó. Y sin embargo, esa relación entre el dueño y la víctima cambia toda la historia. Porque si Monte no era un extraño, si estaba allí por algo que sabía el dueño, entonces ya no parece que simplemente se encontró con un perro peligroso, sino que era una situación entre personas que se conocían. Y ahí es cuando te preguntas qué pasó para que el perro dejara de obedecer a su dueño. Ahí es donde la historia se pone difícil, porque el perro no vivía solo, y el hombre que le había criado y entrenado sigue siendo alguien que no dice nada en toda esta historia. Cuando comparas lo que pasó en la casa de Staten Island con otros ataques de perros, ves que algo no encaja con lo que dijeron al principio. Porque los ataques de perros, aunque sean trágicos, suelen pasar de una forma parecida. Y aquí hay cosas que no tienen mucho sentido. Para entenderlo, tuve que mirar datos. En informes de organizaciones como la American Veterinary Medical Association y el Center for Disease Control, los ataques graves suelen pasar en sitios muy concretos. Muchas veces atacan a niños pequeños.
Otras veces, a personas mayores que se caen y no se pueden mover. Y muchas veces pasa en patios o parques donde el perro se siente dueño del lugar. Pero aquí tenemos algo diferente. Un señor adulto de 59 años, dentro de una casa, en un sitio cerrado. Y según la policía, sin nadie que lo viera. Eso no es lo más normal. Hablando con un entrenador de perros que lleva más de 20 años trabajando con perros fuertes, me dijo algo que me hizo pensar. Que cuando un perro ataca a un adulto en un sitio pequeño, normalmente hay algo que lo provoca. Puede ser una pelea, una reacción al dolor, o que el perro se sienta atrapado. Pero cuando le conté lo de Staten Island, lo primero que me preguntó fue, ¿el perro conocía al señor? Esa pregunta sale una y otra vez. Porque si Frank Monte había estado antes en esa casa, si conocía al dueño, lo más probable es que el perro también le conociera. Y cuando un perro conoce a una persona, es menos probable que le ataque. No imposible, pero menos común. Y ahí es cuando la cosa no tiene mucho sentido. Otra cosa que llama la atención es cuánto duró el ataque. En muchos ataques que han visto en hospitales de Nueva York, las heridas graves suelen pasar en segundos. El perro muerde, la víctima se libra o alguien hace algo rápido. Pero los vecinos dicen otra cosa. Que oyeron gritos durante varios minutos antes de que llegaran las sirenas. Eso me sorprendió, porque si el ataque duró tanto, quiere decir que nadie pudo parar al perro, ni el señor, ni nadie más que estuviera en la casa. Y ahí hay otra diferencia con otros casos, que en muchos ataques el dueño del perro hace algo rápido, intenta separar al perro, a veces lo consigue, a veces no, pero siempre intenta hacer algo. Pero en este caso, la policía no dice quién intentaba parar al perro. Solo sabemos que cuando llegaron los agentes, Frank Monte ya tenía heridas graves. Y ese silencio es difícil de ignorar. También hay otra cosa que dicen los expertos, que los ataques que causan la muerte suelen ser de varios perros o de perros que ya han atacado antes. Pero en Staten Island, los vecinos dicen que el pitbull había estado viviendo allí sin atacar a nadie. Esa diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasó en el ataque vuelve a ser rara. Un veterinario dijo que los perros pueden cambiar de repente por varias cosas. Dolor, mucho miedo, algo que les asusta, o incluso si alguien se mete en una situación tensa. Pero cuando escuchas esas explicaciones, te preguntas qué pasó para que el perro reaccionara así. Porque tenemos cosas que no cuadran del todo. Un perro que llevaba tiempo viviendo en el barrio sin problemas. Una víctima que puede que conociera el lugar. Un ataque que, según algunos vecinos, duró más de lo normal. Y algo que pasó dentro de la casa que no está claro. Cuando miro todo eso junto, me pasa lo que dicen algunos investigadores, que a veces lo importante no es solo el ataque, sino lo que pasó justo antes. Y ese momento antes del ataque es algo que nadie sabe explicar. Cuanto más intento saber qué pasó aquella tarde, más incómoda me siento. Las historias de los que estaban en la calle no coinciden del todo. Y no hablo de tonterías, sino de cosas importantes. ¿Cuándo empezaron los gritos? ¿Quién estaba dentro de la casa? ¿Cuántos minutos pasaron antes de que llegaran las sirenas? Al principio pensé que era porque la gente se pone nerviosa y se confunde cuando pasa algo malo. Pero cuando escuchas varias historias, ves que no solo es eso, que algunas describen cosas casi opuestas. Una de las primeras entrevistas que salió esa noche fue con un señor que vive en la misma calle desde hace más de 30 años. Dice que lo primero que oyó fue al perro ladrar muy fuerte, muchas veces, y luego los gritos. Dice que los gritos fueron cortos, fuertes, y que luego oyó un golpe seco contra algo que podía ser una puerta o una pared, y que después se hizo el silencio durante unos segundos. Pero otra vecina, que vive enfrente, dice algo diferente, que los gritos duraron más tiempo, no segundos, sino minutos, que eran gritos de desesperación que se oían hasta desde la esquina. Dice que salió al balcón porque pensó que alguien estaba pegándose dentro de la casa. Cuando oí eso, me paré a pensar. Porque si los gritos duraron varios minutos, la historia cambia. En lo que dijo la policía, el ataque pasó rápido. Llamaron, llegaron los agentes y todo se controló. Pero si los vecinos oyeron una pelea dentro de la casa, ese rato pudo ser mucho más largo.
Y ahí sale otra historia que lo complica todo. Un señor que estaba aparcando el coche en la calle dice que cuando levantó la vista, vio que algo se movía en una ventana de la casa. Dice que alguien se movía dentro, como si estuviera apartando algo o luchando contra algo. Es difícil saber si es verdad, pero él lo dice con seguridad. Lo raro es que ningún otro vecino dice haber visto eso. Algunos solo oyeron ruido. Otros no oyeron nada hasta que llegaron las sirenas. Incluso el momento en que llegó la policía se describe de forma diferente. Una señora que vive en la esquina dice que los coches llegaron muy rápido, casi enseguida de los gritos. Pero otro vecino dice que las sirenas tardaron en llegar, como si hubieran pasado varios minutos de silencio antes de que se encendieran las luces azules. Es difícil ignorar esa diferencia, porque cuando intento saber qué pasó minuto a minuto, cada historia parece contar algo un poco diferente. Unos dicen que el ataque fue rápido, otros recuerdan una pelea más larga. Unos dicen que el perro ladraba mucho, otros insisten en que, después de los primeros segundos, el barrio se quedó en silencio. Al principio pensé que era que la gente no se acuerda bien, pero cuando comparas todas esas historias, te sientes raro. Es como si cada persona solo hubiera visto un poco de lo que pasaba dentro de la casa. Nadie vio todo, solo trozos. Un ruido, un movimiento, un grito. Y esos trozos, cuando los juntas, no crean una imagen clara. De hecho, crean más preguntas que respuestas. Porque si realmente hubo varios minutos de pelea dentro de la casa, alguien debió intentar hacer algo antes de que llegaran los servicios de emergencia. Y, sin embargo, nadie dice que otra persona entrara en la casa. Solo hay voces que oyeron cosas diferentes, historias que no encajan del todo. Y entre todas esas historias, te sientes como si algo faltara. Dicen que esa tarde la calle parecía normal hasta que, de repente, todo cambió. Pero cuando intentas poner en orden lo que cada uno vio u oyó, te das cuenta de que no hay una sola historia completa de lo que pasó dentro de esa casa. Solo cosas sueltas. Y cuando una historia está hecha de cosas que no encajan, siempre queda un hueco entre ellas. Un hueco donde nadie sabe qué pasó. Cuando intento ordenar todas las historias sobre aquella tarde, hay un momento que marca un cambio claro, cuando se ven las primeras luces azules en la calle. Para los vecinos, ese momento es como si el silencio se rompiera de repente. Para los servicios de emergencia, es cuando se dan cuenta de que la cosa está fuera de control. Según los avisos del sistema de emergencias de la ciudad de Nueva York, la llamada entró sobre las 4 de la tarde. La operadora oyó que un perro estaba atacando a un hombre dentro de una casa, y avisó a la policía y a la ambulancia. Los primeros coches salieron de Staten Island South. Normalmente tardan pocos minutos en llegar, pero cuando miro los tiempos en las noticias, veo que no todas dicen lo mismo. Algunas dicen que llegaron rápido, otras dicen que pasaron varios minutos desde la llamada hasta que los agentes entraron en la casa. Esa tontería me llamó la atención, porque para los vecinos esos minutos debieron ser larguísimos. Un señor dijo que cuando vio llegar a la policía, la calle ya estaba llena de gente mirando hacia la casa, que algunos estaban en la acera y otros en los balcones, que nadie sabía qué pasaba dentro. Cuando llegó la policía, según lo que contaron, lo primero que oyeron fue al perro dentro de la casa, que no había silencio, que había movimiento. Eso lo dijeron varios vecinos, que el perro todavía andaba por allí cuando llegaron los agentes a la puerta. Eso obligó a los agentes a decidir rápido. No era solo entrar en una casa, sino que dentro había un perro grande que acababa de atacar a una persona. Y nadie sabía si seguía siendo peligroso. Un médico que trabaja en la ambulancia dijo que cuando llegan a un sitio con un perro agresivo, tienen que esperar a que la policía se lleve al perro antes de poder ayudar a la víctima. Es lo que tienen que hacer. Y cuando pienso en eso, intento imaginarme la casa. Los agentes entrando primero, intentando encontrar al perro y ver si estaba suelto o encerrado. Y luego los médicos. Eso puede parecer lógico, pero tiene una consecuencia, que cada segundo cuenta. Según dijeron en la tele, cuando los servicios de emergencia encontraron a Frank Monte con heridas graves por mordeduras. Tenía 59 años. Los médicos intentaron ayudarle allí mismo, pero dijeron que estaba demasiado mal. Y murió allí mismo.
Eso dijeron todos los periódicos y las televisiones. Es algo que los periodistas repiten siempre, pero casi nunca explican lo que significa. Significa que los médicos vieron que no había forma de llevarle al hospital, que no se podía hacer nada. Sin embargo, la gente del barrio dice otra cosa, que después de que entraron los médicos, se oyó mucho ruido dentro de la casa, que no fue rápido, que había agentes que entraban y salían, voces. Uno de los vecinos dijo que vio a los médicos salir con caras de susto. Otro dijo que oyó a un policía hablar por la radio durante un rato antes de que cerraran la calle. Eso no suele salir en las noticias, pero te ayuda a imaginarte lo que pasó. Una casa pequeña, un señor herido, un perro que había atacado y mucha gente intentando entender qué había pasado. También hay otra cosa que dicen los vecinos y que me hizo pensar. Que el perro no salió de la casa enseguida, que seguía allí dentro cuando llegaron los médicos. Eso no parece importante, pero cambia la idea que tenemos de lo que pasó. Porque no era una casa tranquila donde los médicos podían trabajar bien, sino un sitio donde todavía podía pasar algo. Y cuanto más intento imaginar ese momento, más me pregunto qué vieron los agentes cuando entraron por la puerta. Porque los informes dicen lo que pasó al final, pero lo que vieron al entrar, lo que pasó en ese primer momento, es algo que nadie sabe. Cuando intento saber qué pasó en la casa de New Dorp, me pregunto lo que se preguntaban los propios vecinos días después. ¿Había alguna señal de que iba a pasar algo? Porque cuando pasa algo así, siempre quieres mirar atrás y buscar pistas, algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie vio. En la calle, algunos dicen que el perro llevaba meses viviendo allí, que le habían visto desde el verano anterior, que era fácil reconocerle porque pasaba muchas horas en el patio trasero. Un señor que vive cerca de la casa dice que el pitbull solía andar de un lado a otro del patio. Dice que no siempre ladraba, pero que cuando lo hacía, se oía mucho. Eso no quiere decir que vaya a atacar. Los perros protegen su territorio ladrando, pero cuando varios vecinos empiezan a contar lo que recuerdan, aparecen tonterías que antes no parecían importantes. Una señora dice que en las 2 semanas antes del ataque había notado que el perro estaba más nervioso por la noche, que le había oído ladrar después de medianoche, cosa que antes no hacía. No es una prueba, pero lo dijeron varias personas. Otro vecino dice que unos días antes del ataque vio al perro lanzarse contra la valla del patio cuando alguien pasó por la calle, que la valla hizo ruido. Dice que en ese momento pensó que el perro tenía mucha energía y que necesitaba correr. Cuando oí eso, busqué si había quejas oficiales sobre el perro. En Nueva York, si un perro se pone agresivo, los vecinos pueden decírselo al ayuntamiento. Pero por lo que dijeron en los periódicos, nadie se había quejado de ese perro. Eso me sorprendió, porque ahora los vecinos hablan del perro como si siempre hubiera sido peligroso. Pero nadie se quejó. Y es lo que pasa en muchos casos. También hay algo que contaron personas que conocían la zona. Un señor que trabaja en una tienda dijo que había visto al perro pasear con su dueño, que el perro iba con correa, sin intentar escaparse ni atacar a nadie. Eso no encaja con la idea de un perro que siempre es agresivo. Entonces, hay 2 versiones del mismo perro. Para algunos, era un perro nervioso que se lanzaba contra la valla. Para otros, era un perro normal. Para entender por qué había esas diferencias, hablé con un veterinario que lleva muchos años trabajando en Staten Island. Dijo que los perros pueden cambiar por muchas cosas: dolor, estrés, si cambia su entorno o si pasa algo con las personas que viven con él. Cuando le conté lo de New Dorp, el veterinario hizo algo interesante. Dijo que muchas veces los vecinos empiezan a pensar diferente después de que pasa algo malo, que los comportamientos que antes parecían normales, de repente parecen avisos. Eso se llama reconstrucción retrospectiva. Pero incluso teniendo eso en cuenta, hay algo que sigue llamando la atención. Que varios vecinos dicen que en los días antes del ataque, el perro estaba más tenso. No todos lo dicen, pero lo dicen bastantes. Y ahí sale otra pregunta, que es que si el perro estaba raro, alguien dentro de la casa debió notarlo. Porque la persona que vive con un perro suele ser quien mejor le conoce. Pero no he encontrado que nadie diga que el dueño del perro notara algo raro. Y eso inquieta, porque cuando miramos atrás, parece que había muchas pequeñas señales: ladridos por la noche, un perro que golpea la valla,
vecinos que dicen haber sentido algo raro, pero en ese momento nadie se dio cuenta. Y eso hace que me siga preguntando si había señales. Cuando revisas lo que pasó justo después del ataque en New Dorp, algo llama la atención casi tanto como el incidente en sí. Al principio la noticia está por todos lados en Nueva York. Las cámaras de tele están en la calle, los reporteros entrevistan a la gente, graban la casa desde todos los ángulos. La cosa va rapidísimo. Pero luego pasa algo que me chocó cuando empecé a seguir la historia de cerca. Se hace el silencio. No es de golpe, es como si la noticia se fuera apagando poco a poco. El lunes por la mañana algunos medios todavía hablan del tema. El martes salen algunas notas más, y después casi nada. En los periódicos online de Nueva York, el incidente pasa de ser la noticia principal a una actualización pequeña en una página secundaria. Al final de semana ya cuesta encontrar algo nuevo. Eso no sería raro si todo estuviera claro, pero aquí no era así. Había muchas dudas. Por ejemplo, al principio se decía que la poli estaba investigando lo que pasó dentro de la casa. Pero después no salió ningún informe que explicara bien cómo fue todo. Los medios repiten lo mismo del principio. Un señor de 59 años, Frank Monte, muere tras el ataque de un pitbull en una casa en Staten Island. Se llevan al perro, y poco más. No explican qué pasó en la casa antes del ataque. Tampoco aclaran qué relación tenía Monte con el dueño de la casa. Cuando busco más información en archivos de prensa, noto algo raro. Algunas preguntas que los reporteros hacían al principio desaparecen sin más. Por ejemplo, varios medios dijeron el primer día que el señor no vivía ahí. Era una visita. Pero después casi nadie vuelve a preguntar por eso. Pasa lo mismo con otro detalle que salió en algunos reportes. Fuentes policiales dijeron que ya habían investigado la casa por posible trapicheo. Sale un comentario de pasada en un programa de tele local, pero no se vuelve a mencionar. Cuando vi eso, me quedé flipando. Normalmente cuando sale algo así, los periodistas intentan seguir esa pista, pero aquí, como si nada. También hay silencio sobre el perro. No dicen qué pasó con él. En casos parecidos en Estados Unidos, evalúan a los animales que atacan o deciden qué hacer con ellos legalmente. Pero en los reportes de este caso no hay mucha información sobre qué pasó con el perro. Este vacío informativo es raro, porque al principio todo era visible. Cámaras, polis, vecinos hablando con reporteros. Pero cuando intentas reconstruir la historia completa unos días después, muchas piezas no encajan. En el barrio también se nota. Un vecino le dijo a un periodista que durante 2 días hubo reporteros por la calle. Luego se fueron. La vida volvió a la normalidad poco a poco. Pero las preguntas seguían ahí para los que vivían allí. Una señora que pasea a su perro por la zona me dijo algo que me hizo pensar. Al principio todo el mundo hablaba del caso, pero luego dejaron de mencionarlo, como si el barrio quisiera olvidarlo. Ese silencio es difícil de medir, pero se nota. Cuando reviso las noticias de esos días, me da la misma impresión. La historia no se cierra bien. No hay una reconstrucción detallada semanas después. No hay un informe largo que explique qué pasó dentro de la casa. Solo queda la versión del principio. Un ataque de perro, una muerte, una investigación. Pero cuando has hablado con los vecinos, has visto las contradicciones y los huecos en la historia, esa explicación te parece incompleta. No es que la versión oficial sea mentira. Es que se queda corta para una historia que, por lo que parece, fue mucho más complicada. Y ahí es cuando te da una sensación rara, como en otras investigaciones. Cuando una historia desaparece tan rápido, no siempre significa que todo esté claro. A veces significa que la gente deja de preguntar. Y en el caso de la casa de New Dorp, hay varias preguntas que siguen sin respuesta. Cuando la historia de la casa de New Dorp deja de ser noticia, pasa algo curioso. Para los que viven en la calle, el tema se queda ahí, como algo que nadie quiere recordar. Pero si te alejas un poco y miras todo el panorama, la pregunta cambia. Ya no es solo qué pasó en esa casa en Staten Island. La pregunta es otra. ¿Es un caso aislado? Para entenderlo, tuve que buscar más datos. En Estados Unidos hay registros detallados de ataques de perros graves.
Según informes de organizaciones de seguridad y estudios de universidades como Colorado y Ohio State, hay miles de ataques al año que necesitan atención médica. La mayoría no son mortales, pero en los casos más graves, algo se repite. En muchos ataques mortales en Estados Unidos en los últimos años, los perros eran pitbulls o cruces de pitbull. Este tema es muy polémico. Muchos veterinarios y protectoras de animales dicen que el problema no es la raza, sino cómo se crían y entrenan a los perros. Según ellos, cualquier perro puede ser peligroso si está en un mal ambiente. Pero otros expertos dicen que ignorar lo físico también es un error. Un investigador de ataques caninos en Texas explicaba en un informe que algunas razas tienen una combinación de fuerza en la mandíbula, resistencia y persistencia durante un ataque. Eso no significa que el perro vaya a atacar, pero si ataca, el resultado puede ser peor. Este debate lleva años. En ciudades como Denver, Colorado, había leyes que prohibían o limitaban tener pitbulls en la ciudad. Otras ciudades como Miami también lo hicieron. En Nueva York la ley es diferente. No hay una prohibición general por raza. La ley se centra en el comportamiento de cada perro. Si un juez dice que un perro es peligroso, pueden ponerle restricciones o sacrificarlo. Pero eso solo pasa después de un incidente grave. Cuando pienso en esto y vuelvo a la casa de New Dorp, me hago otra pregunta. El perro no tenía antecedentes de ataques. Al menos no hay información pública sobre eso. Eso quiere decir que, legalmente, no había razón para sacarlo de la casa. Pero hay otra cosa que casi nadie dice y que varios expertos mencionan cuando no están grabando. El trapicheo de cría de pitbulls. En ciudades de la costa este, incluyendo barrios de Brooklyn, Queens y partes de Staten Island, hay criadores pequeños que venden cachorros de estas razas por redes sociales o por internet. Algunos lo hacen bien, otros no. Un reportaje de un periódico local de Nueva York contó cómo en plataformas como Facebook o Craigslist se vendían cachorros de pitbull por precios que iban desde unos cientos de dólares hasta miles, dependiendo de la raza. Muchos de estos animales acaban en manos de dueños sin experiencia. Esto siempre sale en conversaciones con entrenadores caninos. Un adiestrador de Long Island explicaba que los pitbulls pueden ser perros leales y tranquilos si los entrenan bien desde pequeños. Pero me dijo algo que me quedó grabado. El problema no suele ser el perro, sino un animal fuerte con un dueño que no sabe controlarlo. Cuando escucho eso, no puedo evitar pensar en la casa de Staten Island. Un perro fuerte, un patio pequeño, un barrio donde la mayoría no sabía mucho sobre entrenar al perro, y una situación que acabó en tragedia. Lo que da miedo es que, mirando los datos nacionales, hay casos parecidos en otros sitios. Texas, California, Florida. Cada año hay incidentes que siguen el mismo patrón. Un perro normal, un ataque sin avisar, una investigación rápida, y luego el silencio. Aquí es donde me hago la pregunta más incómoda. Si son solo accidentes aislados, ¿por qué las historias se parecen tanto? Cuanto más leo informes, debates legales y testimonios de expertos, más tengo la sensación de que algo no va bien. La tragedia de New Dorp puede parecer un caso aislado, pero también podría ser una pieza de un problema mucho mayor que nadie quiere afrontar. Cuando intento juntar todas las piezas de esta historia, no tengo una respuesta clara. Tengo una cronología incompleta, como si alguien hubiera cogido trozos de distintos momentos y los hubiera puesto sobre la mesa sin explicar cómo encajan. Ya conocemos el principio. Domingo 18 de enero de 2026. Una casa en New Dorp, Staten Island. A las 4 de la tarde, más o menos, llaman al sistema de emergencias de Nueva York. La persona que llama cuenta de un ataque de perro en una casa. En minutos llegan patrullas de la policía y ambulancias. Dentro de la casa encuentran a Frank Monte, de 59 años, con heridas graves de mordeduras. Los paramédicos intentan ayudarle, pero el hombre muere allí mismo. Esa es la versión básica. Pero cuando intentamos saber qué pasó antes, las piezas no encajan del todo. Los vecinos oyeron gritos antes de que llegara la policía. Algunos dicen que fueron unos segundos.
Otros dicen que fueron varios minutos. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia cómo vemos el ataque. Si fueron segundos, parece un ataque repentino. Si fueron minutos, la historia cambia. Sería una pelea dentro de la casa que nadie pudo parar. Luego está lo siguiente. Frank Monte no vivía en la casa. Esto sale en las primeras noticias, pero no se explica bien. Monte estaba en la casa, pero no vivía ahí. Algunos vecinos creen que conocía al dueño. Otros dicen que le habían visto antes allí. Pero no dicen claramente qué relación tenían. Esto es importante, porque si Monte conocía al dueño, el perro también le habría visto antes. Y los perros suelen reaccionar diferente con gente que conocen. Después está el perro. Llevaba meses viviendo en el patio. Algunos vecinos le recuerdan tranquilo, tomando el sol por las tardes. Otros dicen que ladraba fuerte cuando alguien pasaba cerca de la valla. Dos imágenes del mismo animal. Ninguna de ellas explica el ataque posterior. También está el tema del entrenamiento. Algunos vecinos dicen que habían visto al dueño entrenando al perro con arneses en el patio. No hay pruebas de que le estuvieran entrenando para pelear o atacar, pero tampoco se sabe qué tipo de entrenamiento recibía. Aquí es donde la historia se vuelve confusa. Luego están los últimos minutos dentro de la casa. Sabemos que hubo gritos. Sabemos que alguien llamó al 911 desde fuera. Sabemos que cuando llegaron los agentes, el perro seguía dentro de la casa. Pero no sabemos qué pasó entre el primer momento de tensión y la llegada de los servicios de emergencia. Ese es el punto más oscuro de toda la historia. Y después del ataque, pasa algo que llama la atención. El silencio. Durante 1 o 2 días, la historia sale en las noticias de Nueva York. Reporteros delante de la casa, entrevistas con vecinos, imágenes del patio. Luego, la noticia desaparece. No hay un informe que cuente lo que pasó. No dan nuevas explicaciones sobre la relación entre las personas. Tampoco aclaran qué pasó con el perro. La historia se queda en la versión inicial. Un ataque trágico, un hombre muerto, un perro que se llevan las autoridades. Pero cuando repasas todas las piezas juntas, la imagen no es tan sencilla. Tenemos a un hombre que estaba en una casa donde no vivía. Un perro que, según algunos vecinos, era normal y según otros, era raro. Un ataque que nadie vio del todo y una investigación que, al menos por lo que se sabe, no explicó bien qué pasó en la casa. Cuando veo todo esto, algo me sorprende. No es que falten detalles, es que falta una escena completa. La escena que une todas las piezas. Porque si juntamos todo, los testimonios diferentes, la historia incompleta, el silencio después, la historia no es solo la de un ataque de perro. Es la historia de un momento dentro de una casa que nadie ha sabido contar bien. Y hasta que no se explique esa escena, las piezas encajarán, solo hasta cierto punto. Cuando todas las piezas de esta historia están sobre la mesa, tengo una sensación que no puedo evitar. No es la de haber resuelto un misterio, es más bien lo contrario. Es la sensación de que incluso después de revisar lo que dijeron los testigos, los informes de la policía y lo que recuerda la gente del barrio, la escena principal sigue estando un poco oculta. La tarde del domingo 18 de enero de 2026 en New Dorp, Staten Island, termina oficialmente con una conclusión simple. Un hombre de 59 años, Frank Monte, muere después de que un pitbull le atacara en una casa. Los policías de Nueva York responden a la llamada de emergencia. Los paramédicos intentan ayudar. Se llevan al perro. Caso cerrado. Eso es lo que pone en las noticias. Pero cuando vuelves a mirar cada detalle, la historia parece menos sencilla. Monte no vivía en la casa. Esto se dice desde el principio, pero nunca se explica bien por qué estaba allí ese día. Algunos vecinos creen que conocía al dueño del perro. Otros dicen que le habían visto otras veces entrando en la casa. Pero nadie confirma nada de esto de forma oficial. Ese es el primer punto en el que la historia no está clara. El segundo punto tiene que ver con el perro. Llevaba meses viviendo en ese patio, a la vista desde la calle. Para algunos vecinos era un perro más del barrio. Para otros era un animal raro, que golpeaba la valla cuando alguien pasaba cerca. Dos imágenes distintas del mismo animal.
Cuando sucede el ataque, estas dos imágenes se juntan de repente. También están los minutos antes de que llegue la policía. Lo que cuentan los vecinos no coincide del todo. Unos dicen que oyeron gritos cortos. Otros recuerdan varios minutos de ruido dentro de la casa. Alguien dice que vio movimiento en una ventana. Otros solo escucharon al perro. Nadie vio la escena completa, solo trozos. Y estos trozos hacen que nos preguntemos, ¿qué pasó exactamente dentro de esa casa antes de que llegaran las sirenas? También está el factor humano. Los ataques de perros casi nunca ocurren porque sí. Siempre hay decisiones previas. ¿Cómo se entrena al animal? ¿Dónde vive? ¿Quién puede entrar en la casa? ¿Quién controla al perro? Cuando piensas en esto, la historia deja de parecer un accidente aislado. Empieza a parecer una serie de decisiones pequeñas que se acumulan con el tiempo. La decisión de tener un perro fuerte en un espacio pequeño. La decisión de entrenarlo o hacer ejercicio con él de cierta manera. La decisión de permitir que ciertas personas entren en la casa. Cada una de estas decisiones por separado puede parecer que no importa mucho, pero juntas crean la situación en la que ocurre la tragedia. Y aún así, incluso con todas estas piezas sobre la mesa, hay algo que no termina de encajar. Porque si realmente fue una serie de decisiones humanas, alguien debería poder explicar el momento exacto en que todo se sale de control. Ese instante en el que el perro deja de obedecer. Ese segundo en el que alguien pierde el control de la situación. Pero este momento no aparece en los informes oficiales, ni en las declaraciones públicas, ni siquiera en lo que recuerdan los vecinos. Solo aparece en forma de sonidos, gritos, golpes, ladridos. Cuando pienso en esto, algo me llama la atención. En muchas investigaciones, cuando ocurre algo tan violento dentro de un lugar cerrado, tarde o temprano aparece una explicación detallada de lo que pasó. Aquí no. La historia termina casi en el mismo punto en el que empieza. Un ataque, una muerte, un perro y una casa que unos días después vuelve a quedar en silencio. Los vecinos siguen pasando por la acera, los coches vuelven a aparcar delante de las casas. El barrio vuelve a la normalidad. Pero las preguntas no desaparecen tan fácilmente, porque al final, la duda más inquietante no tiene que ver solo con el perro. Tiene que ver con todo lo que ocurrió antes. Si aquel domingo fue simplemente un accidente inesperado, o si fue la última pieza de una serie de decisiones que durante mucho tiempo nadie pensó que fueran realmente peligrosas. Y mientras esta pregunta siga sin respuesta, la historia de la casa en New Dorp no termina de cerrarse del todo.